sesión de charlas GETGEN, ¿cierto? Hoy día tenemos una agradable charla con Arturo, que nos va a presentar un tema bien interesante sobre un personaje que es conocido dentro del ámbito estudiantil o educacional. Y es un trabajo que hizo Arturo justamente para la institución del mismo nombre, y que, bueno, Arturo le dedicó un buen tiempo en el sentido de hacer una investigación sobre este personaje que era bien desconocido en el tema familiar también, y sobre otros hitos de su historia, ¿cierto? Así que eh, bienvenido a todos y gracias por estar hoy día con nosotros, y le damos la palabra a Arturo. Adelante, Arturo, gracias. Ya, muchas gracias, José. Como angelino me siento honrado de exponer otra vez algunos antecedentes sobre la familia de don Virginio Gómez. Ahí vamos a compartir la pantalla. Y vamos a dejar esto por acá. Bueno, esta presentación la realicé por primera vez el año pasado para conmemorar el 33º aniversario del Instituto Virginio Gómez, dependiente de la Universidad de Concepción. Y esto fue a solicitud de nuestro colaborador, don Patricio Coloma, del programa de radio La Hora Alemana, del cual con José y yo somos parte del equipo asesor cultural del programa. Para quienes no conocen a don Virginio, les puedo contar que fue uno de los hombres más importantes del sur de Chile a inicios del siglo XX. Fue fundador de la medicina moderna en Concepción, y uno de los fundadores de la Universidad de Concepción, ¿ya? Impartiendo las primeras carreras en 1919, que son química industrial, odontología, farmacia, donde estudia mi hija actualmente, y también la carrera de idioma inglés. Fue también, estando ya trabajando en él, transformó el viejísimo Hospital San Juan de Dios de Concepción en el primer hospital clínico del sur de Chile, en el año 1943, en una estructura que era esta misma. Hoy día, por supuesto, está mucho más moderno, pero él fue el precursor de la medicina moderna en el sur de Chile. Antes, todas las enfermedades graves tenían que ir necesariamente a Santiago. Su vida y obra se encuentran ampliamente reflejadas en el libro escrito por Carlos Muñoz Labraña y que se puede descargar de la página del Archivo Histórico de Concepción. Ahí podríamos agregar sus primeros años en Los Ángeles, estudió en el Instituto Nacional en Santiago, después entró a estudiar medicina en la Universidad de Chile, se perfeccionó en Alemania con una beca, visitó varios países europeos, fue cirujano del Ejército de Chile, participó en muchas obras sociales desde Los Ángeles, Santiago y Concepción. Pero misteriosamente ciertos círculos fueron dejando de lado su memoria y el gran aporte que hizo a la comunidad en donde él estuvo ejerciendo. Pero la idea no es repetir lo que está escrito en el libro, porque eso ya sería un trabajo biográfico, sino que quise realizar un ejercicio genealógico con los antecedentes documentales que fui encontrando en mis propias investigaciones, y que de alguna manera viene a demostrar el vínculo que tenemos todos los chilenos. En el transcurso de mis búsquedas particulares, en varios documentos me crucé con el nombre de don Virginio Gómez, y a quien tenemos en Los Ángeles como dentro de nuestro panteón de celebridades y grandes personajes que han entregado nuestra ciudad. Se me encargó en esa oportunidad hacer una breve revisión del origen familiar de don Virginio Gómez, que más allá de su obra, su aporte a la sociedad chilena, resulta inevitable sucumbir a la curiosidad de su vida temprana,
antes que iniciara sus estudios en Santiago, tanto los secundarios como de medicina. Saber, por ejemplo, de dónde venía ese gran altruismo que tenía, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo fue su entorno, su formación, su ambiente familiar, que son preguntas que siempre salen a la luz cuando se estudia la vida de los personajes de nuestra historia. Las biografías que son orientadas a las grandes obras de nuestros personajes, como sin duda lo fue Don Virginio, no siempre nos pueden dar luces de estas interrogantes y hay que escarbar un poco más allá. Siempre hay que ir hacia las raíces, evidentemente hacia el origen. Y aunque sea difícil de creer, la evidencia documental del entorno familiar de una persona nos puede sorprender, ya sea derribando mitos o reconstruyendo algunos vacíos que el olvido nos deja inevitablemente alrededor. Según sus biógrafos, don Virginio Gómez nació el 3 de enero de 1877 en el Fondo Rarinco, ubicado al norte de la ciudad de Santa María de los Ángeles. Aquí me permito corregir el primer mito, que incluso es muy frecuente entre los angelinos actualmente, ya que la ciudad nunca se ha llamado Santa María de los Ángeles, sino que esa denominación es un error que se arrastra desde tiempo de Barros Arana y que se masificó gracias al libro de La historia de la ciudad de Santa María de los Ángeles, escrito en 1939 por Domingo Contreras Gómez, que curiosamente era primo materno de don Virginio. El nombre real de la ciudad de Los Ángeles es, cuando se fundó, Villa de Nuestra Señora de los Ángeles, y más tarde simplemente Los Ángeles. Nunca se llamó Santa María. Luego, en el registro de bautismo de la iglesia parroquial de Los Ángeles, se indica que el 15 de septiembre de 1877 fue bautizado Virginio Antonio, de 9 meses y 12 días de edad, hijo legítimo de Virginio Gómez y doña Corina González, lo que indicaría que su fecha real de nacimiento, contando desde el 15 de septiembre, es un mes antes, el 3 de diciembre de 1876. Posiblemente fue un error de cálculo del párroco o alguna otra situación que nos genera la duda razonable respecto de la fecha de nacimiento. Estos errores de interpretación de fechas son bien frecuentes en la investigación genealógica. Pero en todo caso el documento indica que sus padrinos fueron don Herminio González, que era hermano de la señora Corina, la mamá, y doña Encarnación Muñoz, que era la esposa de don Herminio. Bueno, la formación de una persona depende en la mayoría de las veces primero de su entorno familiar, luego el contexto social en el que se desarrollará obviamente su carácter y personalidad, y por supuesto del paisaje en el que se desenvuelven los primeros años de vida. No podemos entender la vida y obra de una persona sin comprender o al menos vislumbrar el ambiente social y cultural en el que se fue desarrollando sus valores morales, su criterio, su relación con las demás personas. En el caso de don Virginio Gómez, en su biografía, se indica que su padre era un industrial maderero, ¿ya? Y que había tenido una destacada labor en la construcción de una serie de canales de regadío que vendría a incrementar el auge agropecuario de la zona. Eso es lo que sale en el libro del señor Muñoz. La evidencia documental indica que el padre de don Virginio no figura en ningún documento legal de la época como industrial maderero, por lo que podemos deducir que no se dedicaba a la producción de madera de manera específica, sino que al igual que todos los agricultores de ese tiempo, junto a otros rubros agropecuarios, elaboraban madera proveniente de bosques nativos de sus campos o que eran explotados con una técnica muy rudimentaria, eh, o elaboraban tablones que eran traídos desde campos cordilleranos donde no era factible practicar la agricultura. Y los que conocemos el sector de Rarinco, donde nació, se supone, nació don Virginio, ya en su época estaba completamente despoblada de bosque, o sea, solamente era un arenal cubierto de matorrales y uno que otro bosquecillo de quillayes, pero no había bosque como para generar madera. Así es que aunque sea un detalle menor,
Bajo ese concepto debemos considerar que el padre de don Virginio era un agricultor, como sale expresado en distintos documentos notariales de la época, y también lo he podido encontrar como empleado público, así es que desempeñó otras funciones. Para la fecha de nacimiento de don Virginio Gómez, Los Ángeles ya había dejado de ser la capital de la provincia de Malleco, pasando a formar parte del departamento de La Laja, dependiente de Concepción. Fue una época de profundos cambios desde el punto de vista agropecuario, que permitió un notorio auge productivo y la industrialización, que estuvo protagonizada principalmente por la llegada de colonos alemanes, los primeros provenientes de la polémica colonización de Valdivia, y luego gracias a la colonia formalmente constituida en 1859, que estableció varias familias alemanas en los potreros, los pantanos de Humán, que luego se incorporaron al circuito económico agropecuario de la zona, incluyendo tecnologías nuevas en cultivo, industria molinera y mejoras sustanciales en la elaboración de lácteos, porque hasta hace poco tiempo no se conocía mucho o no estaba muy desarrollada la elaboración de mantequilla o queso, todavía era muy a nivel artesanal. Respecto de la familia de don Virginio, sabemos por los registros parroquiales de Los Ángeles que su padre, don José Virginio Gómez Matus, y su madre, doña Corina González Burgos, se casaron el 24 de mayo de 1874. Y los testigos de este matrimonio fueron Domingo Contreras y doña Adelaida Gómez. Doña Adelaida era la hermana de don José Virginio. Y los testigos fueron los padres de Domingo Contreras Gómez, otro de nuestros próceres angelinos, al que ya mencioné previamente. Además de Virginio, la pareja tuvo por hijos a Corina, Ernesto, Selmira, Sara y un niño nacido muerto en 1877. Don José Virginio, claro digo, el padre del doctor Virginio Gómez, no registra nacimiento en Los Ángeles, pero sí podemos encontrar a su hermano menor, José Antonio Gómez, eh, que es el primero de esta familia registrado en la ciudad, siendo bautizado en 1856. ¿Ya? Nota poco la imagen, pero créanme que eso es lo que dice ahí. La hermana mayor, Adelaida, sin embargo, está registrada en los bautismos de Florida en noviembre de 1851, indicando obviamente a sus padres, José Antonio Gómez y doña Juana María Matus. Hasta ahora no hay más antecedentes de los Gómez Matus, ya que su origen puede estar en cualquier parte entre Concepción, la Estancia del Rey y el Valle de Itata. Y mucha información de esa zona está perdida para los que tenemos ancestros en ese sector. Es un verdadero suplicio buscar un respaldo documental. Lo que es un hecho es que entre 1851 y 1856 la familia Gómez Matus se estableció en Los Ángeles, en el sector Pedregal, a orillas del río Huaqui, dedicándose a la ganadería, cultivos y la plantación de viñas. ¿Ya? Por el lado materno de don Virginio, podemos remontar la genealogía de doña Corina González Burgos hasta 8 generaciones de antepasados, llegando a don Andrés González de la Ribera, militar español, corregidor de Rere, de quien descienden muchas familias que se desarrollaron numerosamente en las villas olvidadas de la cuenca del río Biobío. Acá una vista del hermoso campanario de la iglesia de Rere y la última de las palmeras plantadas por don Cristóbal de Melo en 1707. 8 generaciones de antepasados. Los padres de doña Corina, parece que hay un retorno por ahí. ¿Alguien? Los padres de doña Corina eran don Simón González Tiznado, nacido alrededor de 1810, y doña Nieves Burgos Godoy. En Los Ángeles no existen registros anteriores a 1831, así es que difícilmente podríamos encontrar alguna referencia documental de ello en esta ciudad. Sin embargo, sí los pude encontrar a los padres de don Simón, don Bernardo González San Martín y doña María del Tránsito Tiznado,
bautizando a sus hijos José Ignacio y a Cipriano Miguel, en 1823 en la parroquia de Hualqui, desde donde podemos remontar la genealogía de esta familia hasta mediados del siglo XVII. Bueno, pero para 1857 los González Burgos ya eran una extensa familia dueña, entre otras propiedades, del Fundo Rarinco, también al norte de Los Ángeles, en la vecindad de los Gómez Matus, dedicado también a la ganadería, cultivo y viñas, que eran los rubros principales de la época. Esta familia se movía frecuentemente entre Hualqui y Los Ángeles, ya que puedo encontrar varios hijos siendo bautizados indistintamente en ambas localidades. Ese era el ambiente familiar que dio origen a la familia de Virginio Gómez González, proveniente de familias que se movían con bastante facilidad a orillas del Biobío, cargando de tradiciones campesinas, entre quillayes, romerales y arenales característicos de los alrededores de Los Ángeles de esa época. Encontramos a su padre, don Virginio Gómez Matus, participando de varias iniciativas sociales de la ciudad de Los Ángeles, desempeñándose en cargos como cerero fiscal del departamento de La Laja, administrador del Hospital San Sebastián y regidor de la municipalidad. También participó activamente de otras actividades públicas, entre las que podemos destacar la fundación de la primera compañía de bomberos de Los Ángeles en 1888, en donde fue su secretario y también tesorero. Su esposa, doña Corina González, también formó parte de la Comisión de Ciudadanos Prominentes, encargados de reunir los fondos para la adquisición de los bienes y materiales para el funcionamiento de la bomba. En 1894 fue miembro fundador del Club de la Unión de Los Ángeles, y más tarde, en 1896, al igual que su hijo Virginio, forman parte de la Sociedad Protectora de Estudiantes Pobres de Los Ángeles, institución de beneficencia que sería el origen del Liceo de Niñas de la ciudad. En 1898 participa en las obras de abastecimiento de agua potable de la ciudad, y dada su experiencia, en 1904 realiza un estudio para construir un canal en el río Laja con el fin de regar tierras agrícolas, que a esa fecha eran todas de secano. Esa acción fue la precursora de la creación años más tarde de la Asociación de Canalistas del Laja. Y la intensa actividad comercial registrada en el Conservador de Bienes Raíces de Los Ángeles, además de las diversas obras de beneficencia en que participó don José Virginio, evidentemente que sirvieron de ejemplo a sus hijos, en especial a don Virginio, quien sin duda se vio rodeado de bastantes personas prominentes, y ese es el ambiente social en el que el padre de don Virginio Gómez se desempeñaba. Bueno, volviendo un poco a la biografía del doctor Virginio Gómez, se menciona en varias partes que realizó sus primeros estudios en una de las 4 escuelas públicas de la ciudad de Los Ángeles, para luego continuarlos en el Liceo Alemán, regentado por padres alemanes, en cuyo primer libro de alumnos matriculados figuraba su nombre. Aquí claramente hay un error por parte de su biógrafo, ya que el Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles recién fue fundado en 1937, así es que difícilmente don Virginio Gómez pudo haber cursado estudios en esta institución. Lo más probable es que el autor se refiera al Colegio Alemán, la Deutsche Schule, fundada en 1882 por iniciativa de los colonos alemanes de la colonia Humán, la mayoría, por supuesto, de religión luterana, que habían llegado 24 años antes y que fue dirigido por el profesor y también pastor luterano, don Benjamin Merlen. Este colegio, por supuesto, aún imparte hasta nuestros días su labor educativa de calidad, pero no gratuita. No es raro que don Virginio haya estudiado en esta institución, por cuanto su padre, don José Virginio, tenía bastante contacto con las familias alemanas de Los Ángeles, en el cuerpo de bomberos, que se relacionó con figuras como don Carlos von den Busche, alemán que llegó a Valdivia, Federico Frindt, el propio Benjamin Merlen, director del colegio alemán, Luis Neumann, Federico Schick, Ricardo Schneid, Agustín y Emilio Steber, con Carlos Fiemeister,
Carlos y Gustavo Federico Belk y otros. Así que sí tenía bastantes amistades de origen alemán. Mi bisabuelo, Luis Neumann, que era un importante industrial maderero, dueño de una barraca y fábrica de muebles en Los Ángeles, era uno de los principales compradores de madera proveniente de los campos. Probablemente don Virginio también era su proveedor. Otro de mis bisabuelos, don Daniel Krell, le prestó importantes sumas de dinero, según consta en los registros notariales. Por esa razón, don Virginio Gómez no fue difícil que fuera a perfeccionar sus estudios a Alemania en 1904, porque hablaba perfectamente alemán, considerando el contacto que tenía también con ciudadanos de esta nacionalidad establecidos en Los Ángeles, que aún mantenían nexo con su antigua patria. Y eso, por supuesto, le sirvió de nexo para visitar los demás países europeos que menciona su biografía. Estos ciudadanos alemanes eran parte del ambiente familiar, social y comercial de su padre, y sin duda su paso por el Colegio Alemán de Los Ángeles le entregó un importante atributo de valor, como fue aprender el idioma en sus aulas. ¿Qué más podemos decir de la familia de don Virginio Gómez? Por ejemplo, que su hermana Corina Gómez se casó con Joselín de la Maza, miembro de una importante y muy influyente familia de la zona angelina. Otra de sus hermanas, doña Selmira Gómez, se casó con don Martín Bunster Robles, sobrino de José Bunster, el rey del trigo en el siglo XIX, en los territorios de colonización de Angol. Como ya mencionamos, era primo hermano de don Domingo Contreras Gómez, abogado, periodista, político y agricultor angelino, cuya madre era Adelaida Gómez, tía de don Virginio. Otra prima de don Virginio, doña Lastenia Contreras Gómez, era hermana de Domingo y casada con don Fernando Sepúlveda Onfray, quien llegó a ser director general del Cuerpo de Carabineros de Chile en 1929. Evidentemente, un análisis futuro mucho más profundo y detallado nos podría determinar otras relaciones familiares que pudieron haber influido en el entorno social de don Virginio, incluso como el de su padre, como por ejemplo, si era o no pariente del varias veces alcalde de Los Ángeles, don Rosendo Matus Muñoz, en cuyos periodos su padre, don José Virginio, desempeñó cargos públicos con los Muñoz de la Concha, también emparentado con los González Burgos, que eran familias de bastante poderío económico en la isla de La Laja y las riberas del Biobío. Así podríamos ir revisando muchos otros vínculos genealógicos, por supuesto, de don Virginio, encontrándonos probablemente con decenas de líneas familiares que podrían eventualmente conectarlo con cualquiera de nosotros. Es más, en esta corta investigación que tuve que realizar para el evento del año pasado, me encontré con el hallazgo de que don Virginio Gómez González estaba emparentado con mi bisabuelo, Tomás Espinosa González, nieto de don Juan de Dios González Tiznado, y don Juan de Dios era hermano de Simón, abuelo de Virginio, y cuya familia se desarrolló alrededor de 1850, la familia de Juan de Dios, en la zona de Arauco y posteriormente hacia 1890 en Carahue, Nueva Imperial y en la Araucanía. Pero esa es otra historia. Lo importante es poner en contexto y recordar que la genealogía es algo más que una ciencia auxiliar de la historia o la búsqueda de heráldica y títulos de nobiliarios. Al contrario, es una herramienta que nos permite explicar cierto tipo de decisiones políticas, económicas, sociales, poner en contexto algunas migraciones internas y externas, entender el entorno social específico que pudo haber dado origen a ciertos hechos históricos. En fin, toda una madeja de acontecimientos menores que van más allá de la recopilación de nombres, eventos y fechas en la historia tradicional. En el caso de la vida de don Virginio Gómez, mediante este breve estudio, pudimos revisar documentalmente su entorno social, las conexiones familiares, y se pudo vislumbrar cómo influyeron en su formación personal y en el desarrollo de su altruismo, que lo llevó a realizar su tremendo aporte a la sociedad chilena. La genealogía y el estudio de la historia familiar desde el punto de vista estrictamente científico permite conectarnos cada uno de nosotros con orígenes comunes, sin distinción de ninguna clase, ideología, ni tampoco clase social ni religiosa.
ni siquiera étnica, haciéndonos parte de lo que podemos llamar sin duda la gran familia chilena. Y muchas gracias por atender a esta pequeña presentación. Por supuesto, las fuentes consultadas para esta revisión nunca hay que dejar de reconocer y agradecer a los que nos antecedieron con sus trabajos de investigación. Así que muy agradecido por escuchar esta presentación. Muchas gracias a ti, Arturo. Muy bien interesante. Era realmente poco se sabía de este caballero porque uno bueno, en ocasiones hay personajes que a uno le interesan y uno los sigue, y en ocasiones los ve uno nomás dentro de los episodios históricos, ¿cierto? Así que bien interesante y como siempre muy bien hecho y detallado tu trabajo. Sí. Muy Lo que agradecido, pasa es Arturo. que don Virginio fue un poco ocultado después de su muerte, debido a que para nosotros hoy día podría ser algo normal o aceptado, pero don Virginio eh, eh, era gay, Ah, tenía relaciones con hombres y frecuentemente las malas lenguas dicen que de repente arrendaba barcos, vapores, y se iba a parrandear a Valdivia. ya, ¿M? Y en el barco pasaban cosas que se quedan en el barco. claro. Bueno, don Virginio murió en uno de esos viajes, se cayó por la borda en Corral y su cuerpo Mm, nunca fue encontrado. mm. Murió misteriosamente don Virginio en una de sus fiestas eh, con sus amigos. Y evidentemente eso era secreto a voces en la sociedad de Concepción. Y, y evidentemente en la época, una sociedad tan Conservadora, conservadora, tan tradicionalista, eh, lo ocultaron de muchas cosas. De hecho, figura muy poco en la Universidad de Concepción. El mismo hospital que él mismo desarrolló lleva el nombre de otra persona, ¿m? Debiendo llevar el nombre de Virginio Gómez, porque él fue el que impulsó el desarrollo del hospital clínico. Sí, con el tiempo, hace unos 30 años atrás, 33 años, eh, se estableció como instituto en Los Ángeles primero y después en Concepción y Chillán, el Instituto Virginio Gómez, dependiente de la Universidad de Concepción, que ya sirve como homenaje póstumo, claro. pero claramente fue ocultado y silenciado de muchas partes de la historia, tanto de Los Ángeles como de Concepción. Eso yo creo que debe haber pasado con muchos personajes en la historia, que en Claro. cierto modo por Ujú. algún, desde un punto de vista pudieron haber aportado grandes cosas, pero desde su vida familiar no eran bien vistos, entonces simplemente se ocultaban. Claro, un poco lo que le pasó a Alan Turing, Sí, el segundo descubridor o el segundo desarrollador de los computadores, eh, que en el fondo tomó toda la maquinaria desde la máquina Enigma y los trabajos de SUSE de Alemania y desarrolló la computación, pero como claro, era gay, estuvo oculto de la historia durante décadas y ahora último está apareciendo en la historia. claro. Pero si uno lo busca en documentos anteriores a los 90, absolutamente inencontrable. Lo mismo le pasó a Virginio Gómez. Claro. Recuerdo que en Galvarino también había un caballero que era bastante, bueno, era un empresario que le iba bastante bien y también participaba en hartas cosas, ayudaba a harta gente, pero también la clase alta un poco se oponía, no lo pescaba mucho justamente porque él ayudaba mucho a la gente pobre, y lo otro que también tenía, no le gustaban las mujeres, entonces era mal visto. Y Claro. poco lo nombran en Galvarino, ni siquiera aparece en los libros, o en un libro que hay de la historia de Galvarino, nunca lo nombraron. Y era parte de una familia de colonos que en general ellos se destacaron por la parte empresaria. Ujú.
pero con el tiempo lo ocultaron. Pero al Claro, final, una de las cosas que uno debe rescatar, como dices tú, de la historia, que al final la historia no la hacen solamente los personajes que están en los libros, sino otras personas también que han sido parte y han aportado, ¿cierto?, en cada proceso, han aportado desde un punto de vista o de otro, de cualquier área, y dejaron su legado, y incluso nuestras propias familias que en cierto modo pueden no haber participado o haber sido destacados dentro de un episodio histórico, una guerra o algo, pero al final iban atrás, empujando o siendo parte de cada proceso, así que igual son importantes y hay que rescatarlos, como Don Virginio. claro. Es lo que llamamos la microhistoria en la práctica. Claro, Uno va encontrando este tipo de situaciones, o por ejemplo, gente que vivió, aportó a una determinada comunidad, pero después se fue, claro, ¿ya? Y evidentemente la gente que lo reemplaza o las generaciones posteriores de esa misma comunidad se olvidan, pasan 2, 3 generaciones, se mueren quienes lo conocieron y claro, se olvidan completamente quién fue, qué es lo que hizo y así pasa con esta exactamente, gente. Ujú. exactamente. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, en, recuerdo que en unos documentos que encontré en Traillén, habla de quién fue el que instaló la primera planta de energía eléctrica en Galvarino. ¿Ya? Y nadie lo conoce, o sea, no aparece en ninguna parte ese caballero, pero él de hecho instaló al lado del Puente Viejo una pequeña planta para su molino, lógicamente, y él con eso alimentaba las calles del pueblo, y también colocó una planta elegadora de agua y alimentaba a varias, colocó como en ciertas partes agua potable. Pero no, en Galvarino nadie sabe esas cosas, y se olvidan, como dices tú, con el tiempo, porque nadie le dio en realidad un valor. Si alguien, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta, Parece que en el chat hay una, a ver, ¿sí? revísalo tú que no alcanzo ahí. Escribió Gloria Sí, Chalbert. ¿Ya? Marieta dice, en esa época formaba familia para ocultar su situación. ¿No tuvo descendencia? No, don Virginio no tuvo descendencia, no se casó. Eh, ahí muchos investigadores trataron de contactarse con descendientes de los hermanos y hermanas, pero no los pescaron mucho. Parece que esos investigadores no acostumbraban a revisar documentación Mm, eh, básica. O sea, lo que hice yo fue un estudio cortísimo, digamos, no le dediqué tanto tiempo, pero lo que encontré en ese poco tiempo fue fantástico. O sea, fue encontrar eh, los antecedentes de sus padres, sus abuelos. Por el lado de los González, ahí fue facilísimo encontrar información en Walkie hasta Rere. ¿M? Hasta Yumbel en realidad, porque en Rere no hay nada. mm. Bueno, eh, agradecerte nuevamente, Arturo, tu tiempo, tu Ujú. trabajo. Bastante entretenida la charla y el tema, igual. Y agradecer también a quienes asistieron y reiterarles que visiten nuestra página web, ¿cierto? Que acabamos de lanzar, de lo que estamos muy contentos. Están disponibles en la plataforma para que si alguien quiere hacer alguna presentación, eh, presentar algún trabajo, alguna crónica histórica o algún tipo de trabajo genealógico, está disponible para subirla ahí y que quede ahí para que los demás, la gente la pueda conocer, ¿cierto? Así Ujú. que muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Sí, pero para Que tengan terminar, buena tarde. muchas Muchas, gracias a todos también y espero muchas que les haya gracias. servido un poco este ejercicio Sí, genealógico no, documental. estuvo Muchas muy gracias. interesante. Gracias, Arturo. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero en el medio, en el transcurso de la conversación quedó contestada, porque me pareció que no habías mencionado respecto a dónde él estaba sepultado y todo, pero ya lo mencionaste Ujú. al decir que fue en un barco en uno de sus viajes y por ahí que nunca se encontró su cuerpo o algo así, si Ujú. mal no Así entendí. fue, así fue.
Claro, porque me parecía eso que no habías mencionado algo respecto a No, dónde sí, estaba su tumba o algo él así. tiene una lápida, pero no hay cuerpo ahí. No hay cuerpo, No, un recordatorio solamente, claro, una lápida exactamente. recordatoria. Sí, más bien Qué de qué homenaje. triste en todo caso, qué triste la vida para él, porque a veces hay personas tan valiosas que tienen tanto para entregar y que de hecho entregan, pero que son, como tú bien decías, dejados en el olvido, Claro, no, voluntariamente. ujú, sí, no, él hizo hartas cosas, pero bueno, el libro este lo pueden descargar ahí del Archivo Histórico de Concepción. ¿Para qué íbamos a hablar de la obra de él si eso ya está escrito? No voy a Claro, repetir no voy a repetir la biografía, sí, pero no, estuvo sí muy interesante lo que nos mostraste, Arturo. Muchas gracias. método científico, puro método científico. Sí, Gracias, Arturo. Excelente, muy Muchas gracias, interesante, Julieta. entretenido. Y ahí uno que cada vez que nombran Rere, Yumbel y toda la zona ahí que no Uy, hay documentación, uno no comen los monos. es espantoso y quedan Sí, todas las búsquedas ahí truncas. sí. así Pero es. algo va a aparecer de repente. Sí, Con todo esto yo siempre con José rescate, soñamos algo que, caerá. claro, siempre con José soñamos de que en algún momento vamos a encontrar en estas Un casas de adobe de Rere que se van abajo, un arcón, una caja con todos los libros escondidos. maravilloso. Claro, desde 1700, no, de 1650 en adelante. Más o Oh, menos. Ah, oye, Bueno, qué rico que hacemos, que nos reunimos para escuchar distintos temas y porque eso enriquece mucho y además que bien, abre el apetito a mayores búsquedas. Así que muchas gracias. bien, sí, no bien. sé. Más que nada como ejercicio para ir, más que el tema en sí, me gusta presentarlo como un ejercicio de búsqueda Claro, para sí, sí, por supuesto. que pueda orientar otros trabajos, digamos. Claro, no, y también estimulan mucho porque dice uno puede buscar o armar de esta manera cierta cosa. Así que cumples tu cometido. Muchas gracias. No, de qué, pues. Gracias a ustedes.